Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Un poema duro, sufrido como la mayoría de los poemas de ese gran poeta peruano que se llamó César Vallejo, un poeta que llegó a escribir hasta esa suerte, bueno, se lo considera así un poco como una suerte de premonición de su muerte con uno de sus más famosos poemas, aquel que dice: me moriré en París con aguacero un jueves que ya bla 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 bla. Y efectivamente se murió en París, donde residió él la última parte de su vida, luego de irse muy joven desde el Perú. Formar parte de toda esa cantidad de gente de todo el mundo que se alineó a defender a la República Española durante la Guerra Civil, luego deambuló por diferentes lugares y terminó recalando en París. César Vallejo, el verdadero quizá transformador de la lengua poética en la escritura castellana a principios del siglo pasado, bueno, en el primer tercio del siglo pasado, como decimos. César Vallejo escribió varios poemas, no muchos, el primero de los cuales escrito todavía cuando residía en el Perú y de alguna manera todavía cultivaba la estética modernista de la cual se fue apartando en los siguientes libros, pero ya con elementos de ruptura muy claros. Su primer libro, como decíamos, es Los Heraldos Negros, que es precisamente el poema que acabamos de escuchar en este inicio de nuestro programa. La música, muy adecuada para las circunstancias del poema también, es un tema de Dani Sátara, una banda sonora que está hecha precisamente para este poema y que vamos a tener oportunidad de escucharla completa en algún momento ya de estas ediciones del Ojo de la Cultura. Nos vamos ya a los contenidos de hoy de esta edición del Ojo de la Cultura. Desarrollar en el marco de las instituciones, en este caso de los ayuntamientos, las políticas culturales específicas, aunque sabemos que siempre para la política la cultura es la hermanita menor, es ese santo que siempre se desviste para vestir a los demás santos en la fiesta. En fin, lo sabemos, pero tenemos que darle también ese papel, escuchar la palabra de esos que son otros actores del mundo de la cultura, que son los responsables en las instituciones de ejecutar las políticas culturales, de disponer presupuesto, de dar subvención, en fin, todo eso que se hace desde las instituciones. En este caso vamos a entrevistar a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Nerja, Gema García, que estuvo con nosotros. Decíamos que íbamos a hablar con la concejala de Cultura de Nerja, con Gema García, y qué mejor sitio para conversar con ella que este magnífico Centro Cultural Villa de Nerja, donde nos encontramos. Gema, buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenidos al Centro Cultural Villa de Nerja. Lugar maravilloso del que gozan desde hace mucho tiempo en Nerja, que es un verdadero privilegio dentro de la comarca. Sí, la verdad es que es un gusto tener el teatro que tenemos, la verdad es que está muy bien equipado, que reúne todas las condiciones para realizar cualquier tipo de proyecto y la verdad que es lo que hacemos, intentar darle contenido y buen contenido. Gema, tú eres concejala en esta última legislatura. ¿Cómo llegas? Yo siempre pregunto si llegan por la política o por la cultura. Bueno, la verdad es que fue más por la política. Me considero una persona bastante emprendedora, me gusta mucho trabajar, me propusieron el poder formar parte del grupo de gobierno, de poder participar en lo que es el trabajo por Nerja y la verdad es que me encantó y en ello estamos. Habrás hecho, imagino, al llegar y observar la situación de la cultura en Nerja y de las políticas oficiales que se estaban realizando, aunque es una continuación porque el gobierno viene siendo ya desde hace unas cuantas legislaturas. ¿Qué diagnóstico previo te hiciste cuando dijiste, bueno, ahora tengo que afrontar esta situación? Bueno, la verdad es que la parte cultural no era la que más me preocupaba porque he de decir, no yo, sino lo que me han dicho siempre, es que la programación cultural de Nerja tiene renombre en las arquías, la verdad es que es una programación bastante completa, tanto lo que se realiza aquí en el Centro Cultural como otras actividades que se hacen en la calle o las exposiciones en sí mismos. Entonces ya venía con una base bastante alta, había un trabajo muy bien hecho, una idea o más o menos lo que la gente pensaba de la cultura aquí en Nerja, que se estaba haciendo bien, se estaba haciendo muy bien y mi trabajo era seguir haciéndolo igual de bien o incluso mejorarlo, que es en lo que estamos. Tenía un técnico, Ángel Ruiz, la verdad bastante bueno, con mucha experiencia, entonces también era un apoyo cuando llegué contar con él. Y ahora te lo han robado para la cueva. Hablábamos antes de este magnífico teatro, este centro cultural, que es mucho más que un teatro. También en los últimos años se han abierto en Nerja, en la Sala Mercado, una nueva sala, en la calle Cristo otra nueva sala. ¿Tú consideras que ya Nerja está suficientemente abastecida de infraestructuras que son tan importantes para la difusión de la cultura? Pues la verdad es que en sala nos quedamos cortos. Ahora estaba abierto el plazo para solicitud de sala y tenemos una cantidad de solicitudes y a la hora de escoger qué exposición poner en cada una de las salas y atender todas las peticiones, la verdad es que se hace bastante difícil porque los trabajos que presentan son muy buenos. En Nerja tenemos la suerte de contar con grandes artistas y también vienen artistas pues de la Sarquía y de otras zonas que quieren exponer aquí y se hace muy difícil por la falta de espacio. La verdad es que una más nos vendría muy bien. ¿Cuál es la disciplina cultural, digamos, o artística que tú consideras que tiene más arraigo aquí en Nerja? Porque a veces se hace de todo, la pintura parece muy importante, pero también hay grupos literarios de mucha trayectoria, también se hace mucho teatro. La verdad es que sería un poco difícil decantarse por una, porque es como tú bien dices, quizás si preguntas a pie de calle a la gente qué es lo que más ve aquí, pues te pueden decir pues grupos de baile, coro, pero una vez que ya estás metido en el mundo cultural y demás, ves todas las actividades que se hacen, pues en cuanto a la poesía, que fue la primera vez que coincidí contigo, también el tema de pintura, se hacen un montón de conferencias, se trabajan, hay muchas asociaciones. Y la verdad es que sería difícil, una vez que ya estás dentro del mundo de la cultura en Nerja, decir cuál es la que tiene más arraigo de más, porque la verdad es que tenemos la suerte de contar con muchas asociaciones de los diferentes tipos y trabajan mucho, presentan muchos proyectos que muchas veces hacer frente a todos me es incluso difícil, pero ya te digo que todo tiene su sitio y todo está bastante arraigado aquí en Nerja. Te iba a preguntar precisamente algo que casi me acabas de contestar. ¿Cuál es el nivel de apoyo que puede darse desde las instituciones y si la situación actual, la austeridad económica que atraviesa toda España, no está interrumpiendo de alguna manera más o menos importante ese flujo? Pues la verdad es que sí, me presentan proyectos que son muy interesantes, pero claro, el tema económico, la situación actual del país nos limita, no hay presupuesto para poder llevar a cabo todos esos proyectos y la verdad es que muchos dan pena porque son muy importantes y creo que son muy importantes para el municipio, pero luego ya llega la parte del pensar, de buscar la forma. Muchas veces, por ejemplo, te pongo un caso, la primera noche en blanco que tuvimos en mayo, no teníamos mucho presupuesto, la cosa se complicaba
Y muchas veces es difícil salir a la calle a buscar colaboradores y demás porque todos estamos en la misma situación de crisis, pero tienes que buscar la persona que tiene lo que tú necesitas y a él no le cuesta nada. Entonces lo que intentamos es buscar a personas que nos aportasen el material que necesitásemos, no el dinero. Ellos lo podían dar porque era algo que realmente no tenía ningún coste para ellos y entre todos pudimos llevar adelante el proyecto. Pues aquí pasa lo mismo, hay muchas veces que me dicen, mira, necesitaría montar esto, pero necesito comprar esto, comprar lo otro. Pues ¿qué hacemos? Pues intentamos buscar personas que tengan eso y poder llevar a cabo los proyectos. Cuando ya es dinero, pues la verdad es que cuesta más trabajo, pero intentamos buscar de un sitio y de otro y poco a poco, o alargando el plazo de terminación del proyecto, llevarlo a cabo. Pero sí, sería engañarnos, la crisis está afectando también un poco a poder sacar adelante todos esos proyectos. Otra preocupación que siempre existe en los ámbitos culturales, en todas las ciudades y pueblos que tienen una historia, y Nerja tiene evidentemente una historia, es la preocupación por la conservación del patrimonio cultural, del patrimonio histórico sobre todo. Bueno, Nerja tiene, quizá no tiene vestigios de lejanos tiempos como podían ser los castillos y eso, pero sí que tiene mucho, sobre todo del siglo XVIII, XIX. ¿En qué situación se encuentra ese patrimonio? Bueno, pues mi antecesora Angélica Portillo ya llevó a cabo la restauración tanto del Puente del Águila como de la ermita de Nuestra Señora de la Angustia. Se realizó un gran trabajo, tanto los dos proyectos terminaron hace poco y la verdad es que se ha visto el gran trabajo que se ha realizado, sobre todo en la ermita, que ha cambiado totalmente. Bueno, también el Puente del Águila, pero la ermita la verdad es que se ha visto muy mejorada con el trabajo. Luego tenemos, por ejemplo, las Torres Vigías, que también se rehabilitaron unas cuantas, queda pendiente la de la Torrecilla, que ya en breve vamos a presentar el proyecto para poder llevar a cabo los trabajos de restauración de la misma. Tenemos los ingenios azucareros, que allá lo tenemos un poco más difícil porque no son de propiedad del ayuntamiento, son propiedad del Lario, entonces no podemos nosotros realizar ningún trabajo allí porque realmente no es nuestro. Lo que sí que estamos haciendo es, a través de Cultura se ha pedido la catalogación de dichos bienes, porque antiguamente lo que eran fábricas y demás no se catalogaba, entonces no se podía poner ninguna medida de protección, pero ahora la verdad es que mandamos un escrito y nos lo han aceptado, han dicho que mandemos la información y demás y que lo van a meter dentro de ese catálogo, que lo que se intenta es que se proteja y que no se siga deteriorando como se hace al no poder estar nosotros pendientes, no siendo una propiedad nuestra. Y la idea que tenemos es trabajar por seguir mejorándolo, y que más quisiéramos que poder llevar a cabo, pues sobre todo el ingenio de San Antonio Abad, que está un poco más abandonado, pues poder llevar un proyecto que ya tenemos, que nos dieron presupuesto y demás, que es lo que es la limpieza, y quitar todos los añadidos que se le han ido poniendo y dejarlo, no restaurarlo y demás, pero protegerlo, que es lo que se pretende también introduciéndolo en el catálogo. Te quiero hacer una última pregunta. Nerja tiene una particularidad dentro de lo que son los pueblos de la Axarquía y de la costa, sobre todo, que es el alto grado de residentes extranjeros que tiene. Me imagino que, sobre todo los ingleses y eso, que tienen siempre un nivel cultural apreciable, también tiene que haber una oferta permanente para ellos, ¿no? ¿Cómo desarrollan ese aspecto de la cultura en Nerja? Pues la verdad es que tenemos mucho público, tanto residente como los veraneantes que vienen. Es muy fácil, la verdad es que es muy fácil llenar el centro cultural con este público. ¿Por qué? Pues porque, como bien dice, están más introducidos en la cultura, viven de otra manera los espectáculos. Muchas veces depende de qué se trate. Si es danza, pues te vienen como si fuesen a la ópera, ¿sabes? Con la vestimenta y demás. Es decir, que culturalmente sí que son diferentes a nosotros. Cualquier espectáculo flamenco es un éxito. Jazz, es decir, que tenemos un tipo de espectáculo que sabemos que realmente va dirigido a ese tipo de personas, porque son lo que realmente demanda. Y la verdad es que son muy agradecidos, y yo creo que a la hora de vender el turismo también es bueno vender una buena oferta cultural, porque en Nerja no solamente sol y playa, tenemos una gran oferta cultural y sí que les llega a ellos, porque de hecho ya te digo que participan en todo, y a lo mejor hacemos cosas en la calle y son los primeros que tienen el libro y saben qué es lo que se va a hacer y están allí.
la verdad es que por esa parte sí que estamos muy contentos porque hemos sabido llegar al público extranjero y al turista. Gemma, muchas gracias por habernos atendido. Ya tendremos oportunidad de seguir hablando en este trayecto que prácticamente recién iniciamos del Ojo de la Cultura en Axarquía 24 Televisión, y es tu casa. Vale, muchas gracias, y vosotros también sois bienvenidos aquí cuando queráis. Hoy inauguramos una nueva sección con este título, Gente de Letras, que da a entender claramente que vamos a hablar de escritores y de libros. En algunos casos entrevistaremos a los escritores de la comarca de la Axarquía, poetas, novelistas, ensayistas, y en otros casos hablaremos de sus libros y también de las últimas novedades que vayan apareciendo en la industria editorial relacionadas en lo posible con la comarca de la Axarquía o con la provincia de Málaga. Hoy vamos a empezar hablándoles de un autor recientemente fallecido, hace 5 años, nacido en Torrox en el año 1925, falleció en 2005 en Nerja. Se trata de Javier Núñez Yáñez, una persona muy especial, un escritor que realmente realizó su carrera, sus muchos libros, casi 8 libros en total, publicados prácticamente en los 10 últimos años de su vida, ya después de haberse jubilado. Fue un activo militante de la primera época del Partido Comunista, ya desde joven en Torrox. Luego, durante la época del franquismo, como era ingeniero de minas, estuvo trabajando en Asturias, hasta que regresó a vivir en Nerja, como decíamos, los últimos años de su vida. Llegó a ser concejal hasta el año 1999, perdón, en Nerja, por Izquierda Unida, y dedicó, como decíamos, la última parte de su vida a los libros, a escribir los libros. Empezó investigando, rememorando en su cabeza esos recuerdos de infancia y adolescencia en su Torrox natal, pero lo hizo de una manera, en vez de escribir sus memorias, como sería lo habitual, lo hizo de una manera muy especial. Se dedicó también a investigar en los archivos históricos, sobre todo en ese destartalado archivo que por entonces tenía el Ayuntamiento de Torrox, y de allí salieron sus 3 primeros libros, una trilogía que se llama La Caja de los Hilos, que comienza con un volumen titulado Casi 60 años después, publicado en el año 1998, A Vueltas con la Memoria fue el segundo en el año 99, y un par de años después el tercer tomo, Susurros Silencios. Otra de las técnicas que Javier utilizaba para elaborar este libro, que como decimos es una mezcla de recuerdos, pero todos documentados, era recorrer a sus antiguos amigos, a la gente que conocía de Torrox, y pedirle fotos antiguas y sentarse a rememorar con ellos lo que pasaba con aquellas fotos, quiénes eran esos personajes, los tiempos de aquellas fotos. Elaboró así Javier una curiosa teoría que él llamó la teoría de las cerezas. Él decía que cuando se juntaba con un amigo, los recuerdos venían como cerezas, que siempre, saben ustedes, uno tira de uno y viene pegada a otra. Esa teoría de las cerezas es la teoría que ha utilizado Javier como sustento de su producción literaria. Decíamos que ese recurso a las fotos que utilizaba Javier, bueno, le sirvió para preparar esos 3 tomos de sus memorias documentadas de La Caja de los Hilos, pero además, como le quedaron un montón de fotos en esas condiciones, logró hacer 2 libros más luego, que se llamaron 52 imágenes para el recuerdo, de fotos antiguas de Torrox, también comentadas, ya no en el estilo documentado, sino en el estilo más ameno y típico de las conversaciones de amigos, de las fotos comentadas. Luego se animó Javier en el año 2001 con una novela que quizá es lo menos importante de su producción, Macuto, el perro que ladraba a las estrellas, que reproduce la vida en un pequeño pueblo que podía ser tanto de Castilla como de Andalucía, en fin, de esos pueblos pequeños que todavía existen en toda España, y retratando un poco la idiosincrasia de su gente. Decía yo que a mi juicio es el libro menos logrado de Javier, y luego sí llegan los 2 libros de poesía, Vendimia en el año 2002, que fue su debut en la poesía, y realmente un debut asombroso. Decía Francisco Ruiz Noguera, otro gran escritor, en el prólogo, que es un libro sobre la materia que
en la tradición literaria se manifiesta como la más radicalmente poética de todas, el tiempo y la memoria. Sin embargo, desde mi punto de vista, aunque acierta evidentemente este gran autor y gran crítico que es Ruiz Noguera, yo creo que más que en la memoria está en la mirada la particularidad de la poesía de Javier. Una mirada que se regodea en la descripción de escenas, de ambientes, en la que construye retratos aparentemente objetivos y casi fotográficos, muy poco adjetivados, que dan la sensación de haber puesto allí las cosas en su total crudeza, en su realidad más neta y directa, solo para que detrás de ese casi ascetismo verbal surja una densidad especial que trasciende los contornos y los proyecta en una dimensión que casi podríamos llamar metafísica, como si de tanto mirar con una escrutadora lucidez que fija la vista sobre el objeto mismo revelase su fantasma y abriese el espacio a otra mirada que lo traspasa. 2 años después recupera escritos de su juventud, los versifica y aparece su segundo libro, Palabras Rescatadas, en donde conviven tonos diversos, desde la tierna rememoración del día que su madre decidió quitarle el chupete, hasta las sensaciones inquietantes de los fines de la dictadura franquista, desde las manos sarmentosas de su abuela hasta la demostración de fe inquebrantable por sus causas ideológicas. Y una vez más, esa peculiaridad de la mirada que el poeta posa sobre los paisajes y objetos es lo que define el atractivo y la fascinación reposada que producen estos poemas. Como por ejemplo, este que les voy a leer, Reloj de pared. El reloj de pared de caja de caoba y péndulo dorado colgaba en la columna de aquella sala triste. Recuerdo con nostalgia que hace ya mucho tiempo, cuando yo era muy joven, el reloj se detuvo una tarde cualquiera de un mes de julio tórrido. Han pasado los años, mis padres ya no viven, la casa está cerrada, las agujas inmóviles marcan la misma hora. ¿Qué me estará diciendo? ¿Qué me estará contando?